Ahora que vamos a hablar con Nieves, que Nieves ya la tenemos ahí. Hola Nieves, ¿cómo estás? A ver si se oye. Bueno, Nieves Rodríguez es especialista en coaching, como comenté al principio, en habilidades para mejorar el día a día de la empresa, ¿no? Tanto nuestras como empresariales. Ella lleva muchos años en UK desarrollando esta actividad y ayudando a muchas empresas y a muchas personas a mejorar ese talante de business y de negocio. Hola Nieves, ¿nos oyes bien? Sí, perfectamente. ¿Vosotros a mí? Estupendamente. Pues bienvenida Nieves, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Esta es la segunda vez que Nieves participa y bueno, pues es un honor porque ya nos encantó la primera vez, nos quedamos con mucha información y con mucho que pensar, así que bueno, pues espero que hoy también nos hagas que pensar. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer, ¿no? Poder estar este ratito con vosotros en estas sesiones tan dinámicas que siempre preparáis con una agenda tan importante. Y gracias a ti y a Óscar por la invitación. Y sobre todo por poder o intentar, ¿no? Por lo menos el poner un granito de arena y empezar a hablar un poquito más de motivación, de desarrollo personal en esta industria, sobre todo por todo lo que hemos pasado en estos 12 últimos meses y sobre todo porque tenemos que empezar a ver un poquito más a largo plazo y hablar más de desarrollo personal y gestión del cambio, que estaba el compañero hablando precisamente de la parte de gestión del cambio, de la importancia, de lo importante que es, ¿no? Y este mes queríamos, me pidieron Óscar y Natalia, hablar un poquito más de la parte de la inteligencia emocional, tan importante hoy en día, ¿no? Y la importancia de esta inteligencia emocional, ¿no? Para los líderes de este siglo. Eh, bueno, yo creo que todos nos vemos reconocidos en esta foto, ¿no? Porque verdaderamente la inteligencia emocional, ahora explicaremos de qué va, pero sí es cierto que bueno, hay muchos estudios durante los últimos años que nos hablan de esa importancia de la inteligencia emocional. Empezó el gran investigador Daniel Goleman a hablar de la parte de la inteligencia emocional y cómo puede compensar algunas carencias que se pueden tener en otras áreas de nuestra vida, en otras inteligencias. Anteriormente se hablaba de la inteligencia, de la pura inteligencia, ahora se habla de la inteligencia emocional, pero también os voy a comentar simplemente por curiosidad otras inteligencias que han ido saliendo a posteriori de la inteligencia emocional. Pero es muy importante, ¿no? En esta época de cambio y sobre todo en esta época en la que bueno, pues, hemos sido afectados sobre todo por dos variables que nos enfoquemos de bueno, pues cómo podemos mejorar nuestro ámbito en el trabajo tanto volviendo a las oficinas, que hay muchas personas que ya están volviendo a las oficinas en diferentes partes de diferentes países, como si estamos trabajando desde casa, ¿no? Es increíble que el 70% de los cambios en las organizaciones no tienen éxito. Y no tienen éxito porque los líderes, aunque yo soy de la creencia que todos somos líderes, incluso sin título, pero es porque no se involucran a las personas en esa gestión del cambio, porque esos gestión del cambio vienen en plan jerárquico y no hablamos mucho de la gestión del cambio, pero no de la gestión de la transición. Y la gestión de la transición al final es ese cambio interno que todo el mundo pasamos. Del cambio es aquello externo que nos pasa, pero la gestión de la transición es esa gestión de las emociones. Y es raramente en la parte de las emociones donde los líderes o las empresas se fijan más en el cambio, en el resultado, en esos objetivos que queremos alcanzar, pero no se enfocan en la parte de cómo gestionar la transición en los empleados. Y verdaderamente eso es la razón por qué el 70% de los cambios en cualquier organización no funcionan y es debido a esa falta de gestión de la transición que va ligada a la inteligencia emocional. Y está comprobado por los estudios que el éxito de cualquier líder es el 90%
derivado de la capacidad de desarrollar esa inteligencia emocional, que es un porcentaje altísimo, altísimo, altísimo. Así que esos datos para compartir la importancia de lo que tiene. Entonces, os voy a comentar un poquitito en estos 30 minutos, que es muy retador, qué es inteligencia emocional, cómo puedes desarrollar algunas sugerencias de cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional y la inteligencia emocional con otros. Porque al final, ¿qué es inteligencia emocional? Al final, inteligencia emocional es esa capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás también, para al fin y al cabo poder gestionar las relaciones de una mejor manera. De manera muy resumida es eso, gestionar, reconocer y gestionar nuestras emociones, reconocer y gestionar las emociones de otras personas. Y como os comentaba anteriormente, en su momento se hablaba de la inteligencia y de la inteligencia emocional. Ahora ya estamos hablando incluso de 4 inteligencias, simplemente para comentaros, ¿no? Yo creo que bueno, pues esto demuestra que el mundo va cambiando, ¿no? Estamos hablando de la inteligencia mental, el IQ, ¿no? El IQ. Estamos hablando ahora del EQ, que es la inteligencia emocional, pero ya también se está hablando del SQ, que es toda la inteligencia espiritual, que cada día pues, está formando más parte en nuestro día a día, ¿no? En este cambio de conciencia que está habiendo en el mundo y que yo creo que durante los 12 últimos meses lo hemos visto incluso más. Y luego está el PQ, o el PQ, que es pues, la inteligencia física, ¿no? Lo que verdaderamente te pide el cuerpo. Simplemente y podemos hablar, si queréis, en otra sesión de toda la parte espiritual. Pero es curioso porque el éxito en la vida, y cuando hablo de la vida es la vida profesional y la personal, porque al final somos seres holísticos, el 25% de nuestras capacidades intelectuales es lo que verdaderamente es donde depende nuestro éxito, para lo que cada uno definimos el éxito de nuestra manera, pero es el 25%. Sin embargo, el 75% de nuestro éxito depende de nuestras actitudes emocionales, que es una auténtica barbaridad. Y hablando un poquito de cómo funciona la mente, que lo tocamos un poquito el mes pasado, es como un iceberg. Verdaderamente la parte de arriba es lo que es nuestro consciente, que es esa parte de nuestro cerebro analítica, que tiene esa capacidad del idioma, del lenguaje, de los números. Y toda la parte del subconsciente y del inconsciente es esa parte que está ligada a los sentimientos, está ligada a nuestros sentimientos mucho más primitivos, el cerebro límbico, la amígdala, que habréis oído de ella, del fight or flight, pero fijaros en el porcentaje. Es como un iceberg. El 5% de las acciones que tomamos diferentes estudios, normalmente están entre el 5 y 10, dice que todas nuestras acciones las llevamos por el consciente, que es esa punta del iceberg, pero sin embargo, fijaros en todo ese porcentaje tan alto que son nuestras acciones que están ahí abajo, escondidas, que es ese cerebro límbico y es donde podemos trabajar esa inteligencia emocional, con lo cual, hablando un poquito de ventas, y estamos en un entorno de la mayoría de los presentes en el entorno de ventas, imaginaros el retorno de la inversión si trabajamos en esta parte de abajo, el retorno de la inversión que vamos a tener en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones laborales. Y esto un poco, siguiendo un poquito con la similitud del éxito, pues se asemeja a lo que verdaderamente es el éxito, al porcentaje que os comentaba anteriormente. Verdaderamente, cuando una persona es exitosa, se ve ese pequeño piquito del iceberg, ¿no? Del iceberg, pero verdaderamente es todo ese trabajo previo y todo ese trabajo interior. Y ahí es donde puedes ver cuando hay muchos líderes que ves que verdaderamente tienen éxitos. Y de nuevo, cuando digo líderes, me refiero con o sin título, es una persona con actitud de liderazgo, una persona con éxito, para lo que cada uno nos signifique el éxito. Hay mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo interno. Y ese trabajo interno, por el porcentaje de peso que hemos visto antes, ¿no? Es muy importante esa inteligencia emocional porque es la que va a asegurar, o por lo menos va a maximizar esas posibilidades de éxito que tenemos en todas nuestras vidas, ¿no? Tanto personal como profesional. Y volviendo un poquito a lo que es inteligencia emocional, pues de nuevo, es el entender tus emociones y entender las emociones de las otras personas y verdaderamente saber cómo gestionarlas. Un poco la inteligencia es, disculpad que está en inglés, es el saber el cómo hacer las
cosas, es decir, una persona analítica, una persona con dotes de lenguaje, una persona con conocimientos. Es ese pequeño porcentaje, con todos mis respetos, de lo que hacemos en nuestra vida. Está dictado por ese porcentaje, ¿no? Del cómo, ¿no? De yo sé cómo hacer las cosas, pero ese 85-90% es la inteligencia emocional, es cómo te conozco, cómo me conozco. Y esto es como el oxígeno en los aviones, ¿no? Hablando en el entorno de viajes, que mucha gente pregunta, seguramente os habrán preguntado a vosotros, bueno, ¿por qué te tienes que poner el oxígeno a ti antes que a otros? Bueno, pues porque para conocer a otros o para salvar a otros tienes que poner ese oxígeno, esa máscara de oxígeno tú primero, ¿no? El verdaderamente conocerte a ti mismo. Y lo que os comentaba anteriormente, hay dos aspectos que nos están afectando muchísimo en esa inteligencia emocional, y hablando con Natalia y Óscar, por eso pensamos que esto podría ayudar, es definitivamente el trabajo desde casa. Somos seres humanos y hemos perdido mucho contacto, y en algunos países, bueno, pues sois mucho más afortunados, ¿no? Porque podéis empezar a tener esas reuniones más presenciales. En otros países, como puede ser Reino Unido, donde estoy yo, pues todavía pues, hay muchísimas cosas que están perdidas. Ayer nos empezaron a dar un poquito más de libertad, pero sí es cierto que ese trabajo desde casa, que tanto en la vida laboral como personal, pues está marcando mucho esa inteligencia emocional, ¿no? Y esa parte más del subconsciente, y también toda la comunicación digital, porque luego lo veremos en la comunicación, la parte escrita, representa un porcentaje muy pequeñito de la buena comunicación, y además da mucho pie a malentendidos, con lo cual todo esto, si combinas todo esto, todo lo que estamos pasando, esa falta de contacto humano y todo la era digital, lo que está afectando mucho es esa inteligencia emocional, y es por lo que si cabe incluso tenemos que hacer más esfuerzo. Y tenemos que hacer esfuerzo en dos áreas, ¿no? Lo que comentábamos, aplicadas, o sea, cómo me puedo conocer a mí y cómo puedo conocer a otros, ¿no? Aplicadas a mí, qué cosas, qué habilidades puedes conocerte, pues estamos hablando del autoconocimiento, de autorregularnos, de un autoanálisis, de saber cómo expresarnos. Y luego cuando hablamos de esa empatía, ¿no? O esta gestión de inteligencia emocional con otros, pues estamos hablando de la empatía, de cómo poder influenciar, cómo escuchar, que luego hablaremos mucho de escuchar. Y definitivamente en el ámbito en el que nos estamos moviendo y en el que estáis la mayoría de vosotros trabajando en el día a día, en la parte de ventas, definitivamente es un área importante. Lo hemos visto anteriormente, el porcentaje tan alto, ¿no? De las personas con éxito está derivado de esa inteligencia emocional, ¿no? Y tiene estos efectos tan positivos en las diferentes áreas, ¿no? Conversaciones con clientes, ser conscientes uno mismo de debilidades y fortalezas, con clientes, esas conversaciones con clientes internos y externos. Yo siempre digo que a veces las conversaciones con clientes internos dentro de nuestra propia empresa o con nuestros clientes, ¿no? A veces es más difícil que con el cliente final. Y también el saber gestionar, ¿no? Esas conversaciones que a veces pueden ser muy tensas, sobre todo en el entorno de trabajando desde casa, por correos electrónicos, etc. Mucha gente me pregunta, ¿pero se puede aprender? Un gran sí, por supuesto se puede aprender. Es saber conectar esa parte, ese cerebro más consciente con la parte más del subconsciente, del cerebro límbico, de las emociones, es hacer esa conexión, siendo muy realistas de que vivimos en mundos interpretativos. Cada uno vamos a ver la realidad de diferente manera, y es importante, como todo gestión del cambio, ser conscientes de lo que pasa, ¿no? Para poder tomar acción y poder gestionarlo con diferentes sugerencias que os voy a compartir hoy. Porque al final creamos lo que creemos, es decir, nuestra mente va a crear lo que creemos. Y algunos ejemplos de creencias, y seguramente os veréis reconocidos, yo definitivamente me veo reconocido en algunas de estas frases, ¿no? Que interpretamos el mundo como, pues efectivamente, lo que creemos, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestro filtro mental y empezamos a interpretar las cosas que nos pasan en el trabajo, las cosas que nos pasan en la casa, qué pasa con nuestro jefe, qué pasa con mi cliente, qué pasa con mi compañero, ¿no? Y ya ponemos ciertas etiquetas. Nuestra mente está acostumbrado a etiquetar, que es una gran barrera para la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional lo que se basa mucho es en escuchar y en la buena comunicación.
y porque no sabemos al final cómo son las cosas, ¿no? Porque sabemos cómo las interpretamos nosotros, cada uno tenemos nuestra visión del mundo, nuestro paradigma, nuestras gafas y vamos a interpretar todo lo que nos pasa desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y muchas veces, seguramente, ¿no? Cuando estáis como travel managers, como clientes, hablando seguramente o con nuestras parejas, ¿no? O con nuestros hijos, de nuevo, yo me veo totalmente en esta foto, tenemos esa percepción de sí o no, ¿no? Esta es mi forma de interpretar las cosas, blanco y negro, no hay un gris, ¿no? Y antes de dejar hablar a otra persona, empezamos a hablar. Pues habiendo dado un poquito esta introducción de lo que es inteligencia emocional, que entendáis cómo afecta cualquiera de vuestra vida y la importancia, obviamente la importancia de tener una formación académica, un conocimiento, unas habilidades, pero verdaderamente ese retorno de la inversión para ser exitosos en cualquier área es manejar y gestionar esa inteligencia emocional. Entonces, voy a daros unas sugerencias de cómo gestionarla para ti, cómo gestionarla con otras personas, sobre todo si lideráis equipos. Entonces, vamos a hablar un poquitito de cómo aplicarles para ti. Primero decir que no es innato. Muchas personas me preguntan, ¿no? Pues es innato, pues efectivamente es algo que no es innato, pero sí se puede trabajar. Se puede trabajar haciendo, pues como todo en la vida, cada vez un poquito más. Sí es cierto que una de las claves más importantes o de las cosas que podemos hacer para desarrollar nuestra inteligencia emocional, sobre todo son las relaciones, que, como os comentaba, en este último año son las que más han salido perjudicadas, tanto en el área laboral y personal, pero una de las formas que más ayuda a desarrollar la resiliencia y la inteligencia emocional es esas relaciones. Así que vamos a ver 8 pasos. Primero, conocer las emociones. Como todo, es muy importante ser consciente, ¿no? Ser consciente, estamos ahora hablando de conocernos a nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes que nuestra mente va a crear lo que creemos. Y lo que es muy importante es conocer nuestras emociones. Normalmente tenemos diferentes tipos de emociones, podemos hablar de la alegría, de tristeza. El mindfulness no es meditación, sino mindfulness es atención plena y estar atento y estar consciente de. Es conocer las emociones, estar con tu radar personal para saber detectar qué tipo de emociones sueles tener y en qué situaciones sueles tener, porque cuando empiezas a detectar esas emociones que dictan tus acciones, empiezas de nuevo a ser consciente y a poder gestionarlos, porque no puedes gestionar algo que no reconoces. Entonces, muchas personas lo que hacen es huir de las emociones, huir sobre todo del miedo, huir de esa tristeza. Y lo importante con las emociones no es huir de ellas, sino verdaderamente el observarlas, etiquetarlas y verdaderamente aprender. Las emociones nos están diciendo algo, nos están transmitiendo un mensaje. Entonces es muy importante que las detectes y que verdaderamente intentes interpretar qué es lo que te está diciendo sobre ti mismo o qué es lo que te está diciendo de las otras personas. Y hablando de las otras personas, sobre todo no juzgar. No juzgar porque aunque en la parte de arriba, volviendo un poquito a la parte del iceberg, podemos ver una reacción, es decir, pues todos hemos tenido ese compañero o compañera que a lo mejor podemos juzgar, o nuestro cliente o nuestro jefe cuando nos está hablando de cierta manera. Pero en esa parte de abajo del iceberg seguramente están pasando muchas cosas. Y siempre ten en cuenta cuando estés hablando con una persona, esa conexión, saber que detrás de esa forma de hablar, detrás de esas acciones, lo que hay unos sentimientos que pueden ser de nuevo la alegría, la tristeza, el ira o el miedo normalmente, son los que están causando esas acciones. Y de nuevo, simplemente el hecho de parar y reconocer que debajo de ese iceberg está pasando algo ya te va a dar el control de tus siguientes pasos. Luego, muy importante es observar el lenguaje corporativo. De nuevo, detrás de esas emociones, si observas cómo te está hablando, no te quedes en el lenguaje verbal,
no te quedes en ese correo electrónico, sobre todo ahora que estamos hablando desde casa, sino que observes también ese lenguaje corporativo, porque una persona te puede estar diciendo algo, pero verdaderamente el lenguaje corporal es de nuevo, entre 85 y 90%, porque verdaderamente el escrito y el verbal es un 7%. El resto es el lenguaje corporal. Con lo cual, mira, dentro de las barreras que tenemos en esta época de videoconferencias, observa también el lenguaje físico y recuerda sobre todo que todo está en la mente. Recuerda, y por eso os quería enseñar el iceberg, porque yo creo que es algo muy sencillo de recordar, es como todo, anclaros a esa imagen y cuando estéis hablando con una persona, recordar ese iceberg, ¿no? Y a vosotros mismos también, es decir, lo que creéis, vais a crear. Pero vosotros podéis gestionar lo que creáis en vuestra mente, porque la mente crea sentimientos, los sentimientos te van a llevar a tomar acciones, las acciones te van a llevar a los resultados que estás teniendo hoy en día. Con lo cual, en el momento que empiezas a poner ese espacio entre tú y las emociones que estás teniendo, las reconoces, ya estás creando un espacio. Cuando creas un espacio las puedes observar, cuando las puedes observar las puedes gestionar y ahí es donde va un poquito la práctica del mindfulness, que esto no sé si os comenté la última vez, pero es el último libro que he escrito sobre mindfulness en el trabajo, que no es meditación. Meditación sí es mindfulness, una forma de mindfulness. Mindfulness hay muchos tipos, pero mindfulness al final es simplemente estar presente, estar atento en lo que estás haciendo en este momento. Y eso lo que te permite estar presente es detectar de nuevo tus emociones, y si estás presente con la otra persona, detectar las emociones de la otra persona también. Una sugerencia es que tengas un diario de emociones. No sé cuántos de vosotros tenéis un diario de emociones, pero está comprobado que el escribir tus emociones en un papel, sacártelas de la cabeza y ponerlas en un papel, sobre todo si son emociones de gratitud, pues te traen más de lo mismo. Pero sobre todo cuando empiezas a escribir un diario de emociones, y empiezas a ver una tendencia, de nuevo, eso te ayuda a etiquetar, eso te ayuda a observar, eso te ayuda a ver esa tendencia y ese mensaje que esa emoción te está dando. En el momento que ya empiezas tú a saber ese mensaje, pues ya vas a poder gestionarlo. Así que es una práctica que ayuda muchísimo. Y luego es importante que expreses tus emociones de forma asertiva. De nuevo, muchas veces nos fijamos mucho en las otras personas, pero es muy importante saber cómo nosotros estamos transmitiendo nuestros mensajes. Y sobre todo en la parte de viajes, ¿no? Con todo lo que nos está ocurriendo, pues estamos teniendo, o estáis teniendo, estoy segura, pues muchas exigencias, demandas, estáis un poco a veces entre la espada y la pared, ¿no? Entre el cliente, compañía aérea, etcétera, etcétera. Es muy importante porque al final la reacción que tenemos de las otras personas viene derivada muchas veces de cómo nosotros nos expresamos. Es muy importante que siempre se hable de hechos, de una realidad, no de, en este caso, no de emociones. Que seamos muy asertivos. Un ejemplo, por ejemplo, es pues, que siempre utilicéis este tipo. Yo siempre digo que os acordéis de tomar una foto de lo que está ocurriendo. Una foto no tiene interpretaciones, es lo que es la foto, es lo que es, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, es que utilicéis esta estructura, ¿no? Me siento, expresar una emoción, ¿no? Cuando haces X en la situación X, ¿no? Me siento poco valorado porque en los años sin aumento de sueldo en esta empresa, a pesar de toda mi dedicación, ¿no? Como veis, es factual, o sea, realmente estáis dando unos datos, pero no estás diciendo a esa persona, bueno, me siento poco valorado por ti, o me haces que, o tú me haces que me sienta poco valorado. Entonces es muy importante al hablar expresarlo con datos, ¿no? Y todo contrario a lo que pone este cómic. Lo que sí es importante también decir es que las personas con éxito verdaderamente tienen esa capacidad de relacionarse bien, ¿no? Porque al final la gente no compra lo que hace, sino va a comprar verdaderamente por qué lo haces o cómo les tratas, cómo te relacionas con ellos. Entonces vamos a hablar ahora un poquito de la inteligencia aplicadas a otras personas, que es la parte de la derecha, ¿no? La empatía, influencia, sobre todo el escuchar y el respeto, y hablar un poquito de cómo liderar en época de cambio.
porque lo que sí es cierto, comentaba, otro de los factores que está afectando mucho es ese trabajo en remoto, y aunque mucha gente quería trabajar en remoto, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con lo que soñamos, ¿no? Lo que sí es cierto es que el 8% tienen problemas en mantenerse motivados, que de hecho en los últimos estudios esto ha subido. 17% tienen problemas con colaboración o comunicación, 19% de soledad, se sienten solos, ahí estamos hablando de nuevo de la inteligencia emocional, y luego el 22% de desconectar de su trabajo. Como líderes, para aquellos que sois líderes, y de nuevo líderes con o sin título, o líderes incluso en casa, ¿no? Porque también podéis ser líderes en casa, especialmente los que tenemos hijos. Muy importante el transformar el miedo en compromiso. ¿A qué me refiero? La parte más importante de un líder en este caso es, y a mí me sorprende, ¿no? Porque los líderes en esta gestión de cambio, como comentaba anteriormente, a veces se enfocan mucho en esos resultados, que es normal por la situación, sobre todo financiera, de muchas empresas, de cómo traer más ingresos, de cómo vender más, cuando verdaderamente lo que se tendrían que estar enfocando es en esa gestión de la transición, porque son los empleados los que van a realizar esos cambios. Entonces, la organización por sí sola no va a conseguir esos cambios, solamente con ese compromiso de los empleados es como la organización va a llegar a conseguir esos resultados. Pero desgraciadamente en estas situaciones de cambio es lo que ocurre, ¿no? Cuando verdaderamente los líderes se deberían estar enfocando pues, un poquito más en esa parte de la gestión de la transición, y escuchar, saber escuchar. El primer paso en esta época de cambio y de inteligencia emocional, que es la que nos va a dar ese 90% de los resultados, es saber escuchar las emociones de las personas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque solo cuando dejamos que la gente verdaderamente exprese sus emociones es cuando se van a poder centrar en el trabajo, es cuando van a poder tener esa claridad de implementar acciones, es cuando van a tener esa claridad de creatividad también. Entonces es muy importante escuchar empáticamente al equipo cuando expresan sus miedos. Luego, crear una conexión. Estamos trabajando desde casa, como hemos comentado, y por eso os quería también enseñar esas estadísticas, ¿no? De que la gente pues sí se siente sola, se siente con unas ganas de conexión humana, y tenemos que hacer el líder virtual, yo lo llamo el líder virtual. Tenemos que hacer más de todas las cosas buenas que tiene que hacer un líder, pero multiplicado, ¿no? Exponencial. ¿Por qué? Porque estamos en esta barrera del mundo virtual. Entonces, tienes que hacer más de lo que te ha funcionado. Esas reuniones uno a uno, esas reuniones semanales, esa conexión de uno a uno formal, pero también charlas informales para que las personas sepan que estás ahí. Y ayudarles a enfocar el círculo de influencia, que el otro día hablamos un poquito del círculo de influencia, pero si recordáis, o a los que no estuvisteis, era el ayudar a nuestros empleados, empezando de nuevo por nosotros, a pasar de enfocarnos en todo aquello que no podemos controlar y pasar al círculo de la derecha, ¿no? De ser proactivos y expandir nuestra zona de control, nuestra zona de influencia, y decir, bueno, vale, todo esto es lo que está pasando, ya nos lo hemos sacado del pecho, nos hemos expresado nuestras frustraciones, esto no lo puedo controlar, pero ¿qué puedo hacer para aumentar mi círculo de control? ¿En qué me puedo enfocar y qué es lo que verdaderamente, en lo que puedo verdaderamente marcar la diferencia? Y expandir confianza, si yo tuviese que elegir una de las cosas más importantes para los líderes de hoy, sobre todo en las líderes en época de cambios, es expandir la confianza, porque no sé si habréis tenido alguna experiencia, pero algunos líderes que transmiten confianza y no importa lo que digan, que vas a creer en ellos, y otros líderes que totalmente lo contrario, te pueden prometer cualquier cosa, pero no les crees porque no tienen esa confianza, y al final es una relación recíproca. Si un líder no tiene confianza en sus empleados, los empleados no van a tener confianza en sus líderes. Y al final la confianza lo que te va a hacer es acelerar totalmente la velocidad de esa gestión del cambio que quieres alcanzar. Yo digo siempre que la confianza es un acelerador y lo comparo con un poquito una fórmula. Yo digo que es como una tasa, ¿no? Si tienes poca confianza, disculpa que esté en inglés, pero creo que se entiende. Si tienes poca confianza, lo que hace es que tu empresa vaya lento y que tus costes aumenten, que es lo último
que en estos momentos una empresa, un líder necesita. Lo que necesitamos verdaderamente es aumentar esta confianza. Por el momento que tú confías en los empleados, los empleados van a confiar en ti y en tu visión y en tu misión, van a dar todo por ti, van a dar todo por la empresa y se va a crear esa atmósfera de equipo, ¿no? Va a aumentar la agilidad de tu empresa y van a disminuir los costes, que es lo que absolutamente todo el mundo necesita. Pero ¿veis la diferencia de un líder invirtiendo más en el resultado, en la venta final, con un líder invirtiendo en el desarrollo de los empleados, de poniendo a los empleados en el centro, de creando esa confianza y aumenta exponencialmente los resultados, la agilidad y reduce los costes? Pero pocas veces se hace así. Y quería hablaros un poquito de la comunicación para dejaros con unas sugerencias porque somos rígidos y una de las grandes variables para aumentar esa inteligencia emocional con otras personas, como hemos visto, es esa parte de escuchar y de comunicarnos. Pero somos rígidos cognitivamente. ¿Qué significa? Que nuestra mente pone nuestros filtros, independientemente de lo que nos estén contando, nosotros en el momento que cualquier persona te está hablando, tú ya estás procesando y lo estás traduciendo como tu mente lo considera familiar. Tu mente lo considera familiar dependiendo de tus experiencias en la vida. Pero somos rígidos cognitivamente, es muy difícil el poder tener una comunicación consciente. Y hay un porcentaje que es grandísimo de los conflictos que crean la comunicación, que de nuevo es una de las partes muy importantes de la inteligencia emocional. El 90%, ni más ni menos, de los conflictos en una empresa vienen derivados de la falta de comunicación, con lo que eso conlleva en gastos de recursos humanos y de problemas con clientes, de gestión de conflicto, etcétera, etcétera. Un 90% viene derivado de la falta de comunicación y la comunicación es una de las bases para la inteligencia emocional. Porque el 7%, como os comentaba, es oral y escrita, y hoy en día, por trabajar desde casa y por la era digital, dependemos demasiado de esa comunicación escrita y no sé si os ha pasado, pero a mí definitivamente me ha pasado. Yo creo que he aprendido un poco a tortas, mandar ese correo electrónico que sabes que te vas a arrepentir, ¿no? de haberlo mandado. Entonces, el 93% es la no verbal. Entonces, es muy importante ser conscientes de nuevo de este iceberg. Entonces, como veis, lo he repetido a lo largo de esta presentación para que espero que os sea muy clara, ¿no? Que os acordéis de los diferentes tipos de cerebros, de la importancia y del peso de la inteligencia emocional y de la importancia de la comunicación. Yo siempre sugiero que se trabaje como un adulto, pero que observes como un niño o como niña. ¿Y a qué me refiero? Es que tengas esa mente de principiante, porque verdaderamente nuestra mente, por un lado, deambula, es decir, y por la era digital cada vez es más difícil concentrarnos en una tarea y estamos deambulando, tenemos esa mente de mono, como dicen en mindfulness. Y dos, tenemos esa percepción habitual de la que hablaba, es decir, tú me estás diciendo algo, pero yo automáticamente ya estoy o preparando mi contestación o estoy traduciendo a como yo pienso que es la realidad. Y es muy importante tener una comunicación consciente. Y es un poquito lo que las dos sugerencias que os voy a compartir para tener esa comunicación consciente, que son en las ambas áreas en las que tenemos que comunicarnos bien y escuchar bien, ¿no? Porque al final el mejor regalo es que nos puede dar una persona es su tiempo. ¿Cuántas personas cuando estás hablando con ellas, sea en casa o en el trabajo, te están dando el 100% de su atención? Normalmente estamos con alguien que está en un teclado o estamos con alguien que está con un teléfono, pero esa presencia 100% contigo, escuchándote atentamente, sin empezar a traducir y sin empezar ya a preparar respuestas, es muy rara encontrarla. Y es lo mejor que puedes dar a una persona para crear esa unión y para empezar a desarrollar tu inteligencia emocional, sobre todo de nuevo en los ámbitos en los que estamos trabajando hoy en día.
Pues dos técnicas de mindfulness, que es la que os comentaba que están como parte de mi libro. Por cierto, no os he comentado, pero bueno, os pasaré la presentación como el mes pasado y aquí tenéis una liga donde vais a poder descargar justo el capítulo del curso que tengo que está basado en el libro, donde hablo de técnicas de mindfulness en el trabajo. Me había olvidado comentaros, está ahí abajo. La primera técnica para escuchar es stop. Muy fácil de recordar, es estar en silencio. Cuando una persona te está hablando, escuchar. Escuchar en silencio, cosas muy obvias, pero que raramente hacemos. La T de tuning en inglés es conectar, verdaderamente estar mirando. Porque una cosa es estar escuchando, mirando para abajo, y otra cosa es estar mirando a los ojos, estar verdaderamente con el lenguaje corporal, verdaderamente expresando que estás escuchando a la persona. La O es para open, de estar abierto. De nuevo, no pongas tus filtros, escucha lo que la persona te está diciendo sin poner esos filtros y estar preparando tus respuestas. Es difícil, pero es posible, sobre todo cuando empiezas a practicarlo. Es como un músculo, ¿no? Es cada vez que lo vas ejercitando, se hace más fuerte. Y la P de presente, de nuevo, es decir, si estás hablando con alguien, estate al 100% presente. Es una técnica de mindfulness en el trabajo. Y luego la de hablar conscientemente también. Es decir, cuando nosotros hablamos tenemos muy importante, de nuevo, esa comunicación y el conectar con esa inteligencia emocional. Muy importante y es ACT, muy fácil también de acordarte. La A es para apropiado. ¿Cuántas veces seguramente te haya ocurrido que nos han dicho algo en el momento de una manera que no es apropiada o con un tono que no es apropiado? Os compartí anteriormente esa frase, ¿no? Que podéis utilizar tipo foto, verdaderamente hacer una foto y dar los datos, cómo han ocurrido los hechos sin dar nuestras interpretaciones. Es muy importante que sea apropiado. La C es para tener esa compasión, esa inteligencia emocional, es decir, pensar cuando estás hablando con una persona y a veces, especialmente cuando se tiene que decir al cliente algo que no le gusta o cuando tenemos gente a nuestro cargo, siempre a veces tenemos que tener esas conversaciones difíciles, pero siempre tenemos que tener en cuenta los sentimientos de esa otra persona, cómo nuestro mensaje está afectando a esa persona, y partiendo de esa base que esa persona de por sí puede tener X problema hoy, pero yo le tengo que transmitir un mensaje especialmente cuando es negativo. Entonces, ser consciente de lo que la otra persona puede estar pasando y ser consciente de las emociones de la otra persona. Y T, muy importante en el momento de desempeño con un empleado a tu cargo, a lo mejor ha cometido un error, pero esperas hasta la evaluación del anual para darle la retroalimentación y esa persona ve que has estado 12 meses callado o callado para darle esa retroalimentación. Entonces es muy importante cuando hables, apropiado, con compasión y en el momento adecuado. Os dejo también un test de inteligencia emocional para que los que queráis haceros un pequeño test, no tengo nada que ver, ni soy afiliada, pero bueno, es un test muy sencillito de hacer que te dice un poco cómo está tu inteligencia emocional, rápido de hacer, así que ACT, el STOP, el test de inteligencia emocional y en resumen, tres cosas muy sencillas como resumen para poder trabajar esa inteligencia emocional. Escúchate, conoce tus emociones, empieza por ti, empieza a conocerte, empieza a detectarlas, empieza a observarlas para saber gestionarlas. Escucha a los demás en una gran comunicación consciente y sobre todo utiliza esa mente de principiante. Intenta quitar ese traductor que tenemos en nuestra mente para poder verdaderamente conectar con esas personas que tienes en tu entorno, tanto a nivel personal o a nivel laboral. Y con esto, bueno, espero haberos dado unas pequeñas sugerencias sobre cómo gestionar la inteligencia emocional en esta época de incertidumbre que cada día es más importante. Os compartiremos, si no me equivoco, Oscar, la presentación y ahí tenéis el enlace, el que os he dicho, donde tenéis una parte del programa de Mindfulness en el trabajo, si queréis verlo y descargaroslo.
No sé si tenemos, Óscar, tiempo o Natalia, tiempos para preguntas, porque sé que vuestra agenda es súper Nieves. y ocupada. Nieves, muchísimas gracias. Gracias por este chute de coaching, de energía. Otra vez nos haces pensar y bueno, pues que nos viene muy bien, ¿no? Porque de hecho el test hay que hacerlo porque tal y como dices, la inteligencia emocional supera lo que es la inteligencia más intelectual, como quien decimos. Y luego una cosa muy importante que me ha gustado mucho es lo de escucha, escucha, escucha. Y bueno, yo siempre digo, como decía mi padre, ¿no? Dios te ha dado 2 orejas y una boca. Pregúntate por qué. Entonces, bueno, pues te agradezco muchísimo tu tiempo una vez más. Esperamos tenerte, yo creo que ya en septiembre volvemos a tenerte o en julio, no sé, hablaremos. Contar con ello. Porque siempre es un placer y a todos los que estáis aquí detrás de la cámara os animamos a que si queréis poneros en contacto con Nieves, pues bueno, esa ayuda ya personalizada pues de un curso de formación que bueno, altamente recomendable porque bueno, ella lleva muchos años en esto, así que no dudo que será todo un éxito y todo un apoyo para todos nosotros. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, de verdad, que se dé bien el resto del día, disfrutar Barcelona, ¿no? De verdad que estáis en Barna, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo, derrapando, pero sí. Mucha envidia me dais, disfrutarlo, trabajar, pero también que hay un poquito de disfrute. Muchas gracias, Nieve. Hasta muy pronto. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Chao, cuidaros.